Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción. Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, Leti Mosqueda. Hi, Leti. Hi, Jackie. Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como @Crónicas de Crimen para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. ¿Dónde se quiebra nuestra mente? ¿Qué lleva a una persona aparentemente normal a dejar todo lo que ama y la vida que ha construido? A dejar a sus padres, a su esposa, a sus hijos. ¿Qué lo hace apartarse para convertirse en un monstruo que asesina a personas inocentes? El 18 de julio de 1984, James Haverty salió de su casa después de haber pasado una mañana en el zoológico con su familia. Cuando su esposa lo vio, le preguntó que a dónde iba. «Voy a cazar humanos y no voy a volver». El día de hoy les voy a narrar la crónica de los asesinatos perpetrados por James Haverty, masacre en McDonald's de San Isidro. Leti, la crónica del día de hoy es una crónica muy interesante porque, a diferencia de la crónica de la isla de Utoya, en donde Breivik sí planeó durante muchos años y la gente tenía acceso a su información y hubo manera de detenerlo, pero nadie le hizo caso. En el caso de Haverty hubo varias oportunidades, o por lo menos dos oportunidades muy claras y directas en donde lo pudieron detener o dar ayuda, y la gente cercana a él, principalmente su esposa, no hicieron nada. Fíjate que yo no sabía de esta masacre, o sea, cuando me dijiste, hay que hacer esta masacre y busqué información, me acuerdo que vi el año y dije, qué tan mal, how bad could it have been, ¿no? O sea, fue como, qué tan malo pudo haber pasado, fue hace mucho tiempo, no sé, como que relacioné la fecha con la maldad nueva, algo así, y al estar leyendo como dices, los focos rojos o las oportunidades diferentes que hubo para hacer algo, pero al mismo tiempo al entender un poco más cómo era su esposa, cómo era su ambiente, o sea, sí, a lo mejor hubo una oportunidad si una persona normal lo hubiera visto, si hubiera estado ahí cerca, si los vecinos hubieran podido o se hubieran querido involucrar más, pero como que el mismo ambiente en el que él se desarrolló, en el que vivía, su esposa, o sea, su núcleo familiar, yo pienso que alimentó también de cierta manera. Y fíjate que yo pienso, o sea, los vecinos sí hubo muchas, lo van a ver a lo largo de la crónica, sí hubo muchas veces que los vecinos se quejaron de él, sus empleadores se quejaron de él, o sea, todo el mundo sabía, pero era así como de que, pues sí es raro, pero, y nadie hizo algo más allá. Sí. Entonces, sí fue la masacre más grande en ese año, lo vamos a ver también un poquito más adelante, y sí estuvo muy fuerte. El 18 de julio de 1984, un guardia de seguridad desempleado, armado con 3 pistolas, entró a un restaurante de McDonald's en la ciudad de San Isidro, en la frontera con México, y disparó y mantuvo como rehenes a todos los que se encontraban en el restaurante por 77 minutos. 77 minutos antes de que un francotirador de la policía lo matara a tiros. Entre los muertos había clientes de McDonald's, varios niños y varios empleados. El sargento Robert Nunley de la policía dijo que el hombre armado que llevaba una bolsa de municiones había ordenado que los que estaban en el restaurante se tumbaran boca abajo. Cuando un empleado tomó un teléfono para llamar a la policía, el pistolero comenzó a disparar contra los que estaban en el piso. Después empezó a disparar a la gente que se encontraba fuera del restaurante. ¿Qué estaban haciendo ahí si estaba rodeado de policías?
sea, siguió llegando gente. Cuando empezó todo el show, la gente seguía llegando. No sé, esto vamos a regresar un poquito después. Primero les voy a platicar quién era el asesino. James Oliver Haverty nació el 11 de octubre de 1942 en Canton, Ohio, y era el segundo de los dos hijos de Earl Vincent y Eichel Evelyn Haverty. Ambos padres trabajaban y ambos padres eran extremadamente devotos religiosos. Como empezando por ahí. Así que la familia iba todos los domingos a misa en la iglesia United Methodist Church o Iglesia Unida Metodista. Cuando Haverty tenía 3 años, contrajo polio o poliomielitis. Para minimizar la debilidad de esta dolencia, se le pidió que usara tirantes de acero y cuero en ambas piernas, como tipo arnés de tirantes de piel, ya ves, de esos que se cuelgan como desde los hombros. Y tenía como unas andaderas pegadas en las piernas, sí. Y pues estaba súper chiquito. Aunque Haverty se recuperó progresivamente de esta dolencia, sufriría una leve cojera durante todo el resto de su vida. En 1950, Earl Haverty compró una granja de 155 acres en Mount Eaton. Earl era el papá. Eichel se negó a vivir en zona rural y se negó incluso a ver la propiedad, así de, no, yo no me voy a ir a vivir así, como se te ocurre. Y como Earl no desistió de la idea, al poco tiempo Eichel abandonó a su familia para predicar en las calles y de puerta en puerta como misionera pentecostal en Tucson, Arizona. Entonces, Haverty encontró el abandono de su madre emocionalmente devastador. Su padre recordaría más tarde haber encontrado a su hijo llorando hecho bolita a un lado del gallinero del rancho de la familia, llorando después del abandono de su madre. Haverty se convirtió entonces en un joven más retraído y un poco huraño con la gente a su alrededor. Esta apatía que él sentía por toda la gente a su alrededor y por los demás muchachos lo convirtió o tuvo como consecuencia que tuviera muy poquitos amigos y desarrolló desde muy chico un interés en las armas, principalmente en la práctica de tiro. Un conocido de la familia lo describiría más tarde como un niño extraño que practicaba incesantemente con una pistola de tiro. En su adolescencia, Haverty era una especie de pistolero aficionado. Su padre se volvió a casar con una joven maestra de escuela con sus propios hijos y no se llevaba nada bien con ella o con los niños. Y un vecino dijo que no quería ser identificado. Dijo que cuando Haverty llegaba a su casa, cuando ya era un adolescente, salía de su carro y disparaba 10 o 12 veces para advertirles que iba a entrar. What the fuck? O sea, es como disparo para que sepan que ahí voy y nadie me hable. Ahí vengo. Ajá. Vengo de malas. Debido a su cojera, las creencias religiosas extremas de su familia y a su renuencia a socializar con sus compañeros, Haverty fue frecuentemente blanco de bullies en Wayndale High School, en donde siempre fue un estudiante promedio, es decir, no era muy inteligente, pero tampoco estaba por debajo del promedio en la escuela. Entonces, hasta aquí vayan haciendo su listita, crónicos. Padres fervientemente religiosos, como ya lo hemos visto antes, una enfermedad que le causó una cojera por el resto de su vida, una madre que los abandonó, era víctima constante del bullying en su escuela, y eso sin contar que a esta altura ya tenía un gusto por las armas y además ya era un individuo socialmente muy retraído. ¿Okay? En 1962, Haverty se matriculó en Malone College, donde inicialmente estudió sociología, antes de optar por estudiar en el Instituto de Ciencias Mortuarias de Pittsburgh, en Pittsburgh, Pensilvania. Y ahí se graduó con honores de este instituto en el 64, obteniendo una licencia de director de funeraria. Y al año siguiente, una licencia de embalsamador. Y me da escalofríos, güey, solo de pensarlo, y no porque trabajar en una funeraria tenga algo de malo, para nada, es un trabajo más. Pero como ya vamos viendo las bases de lo que sucedió después, pues exactamente eso, me da la pauta de que las señales de alarma se iban prendiendo así como poco a poquito, pero sin parar. Digo, definitivamente no era como tu persona promedio. Desde niño, ¿no? Desde la polio y todas las secuelas emocionales y físicas que le pueden haber quedado. No, o sea, no es una persona promedio. Y al mismo tiempo suena mucho a cosas que ya hemos visto antes. Pues. Ah, exactamente. Como que trae un checklist de todo, de muchos que ya hemos de cosas que probablemente te van a convertir en asesinos. Así es. A principios de 1965, Haverty se casó con Edna Markland, a quien había conocido mientras asistía al Malone College.
Poco después de su matrimonio, Hoverty obtuvo un empleo en una funeraria en Canton. Y aunque era un experto en embalsamamiento, la personalidad introvertida de Hoverty no hizo clic para el servicio al cliente que llevaba en el trabajo, lo que le causaba conflictos menores con sus superiores. No obstante, Hoverty trabajó en esta profesión durante 2 años antes de optar por convertirse en soldador para una empresa en Louisville. O sea, un brinco que en el caso, ¿no? De sociología me voy a agente mortuario, embalsamador y ahora voy a ser soldador. Se me hace... no tiene sentido. Ajá. No hay lógica. Trabajó para la firma de soldador durante 2 años antes de conseguir un puesto mejor pagado en Babcock en Wilcox en junio de 1969. Después, la primera casa de los Hoverty se quemó en 1971. Los registros muestran que perdió una colección de armas que incluía una metralleta, una carabina y una Browning, o sea, pistolas que se supone que no son de uso para ciudadanos promedio. Es lo que te iba a decir. Esas no son... Y en esa época, mucho menos. No, cuanto menos. Ajá. Como soldador de Babcock en Wilcox, según los informes, ganó entre $25,000 y $30,000 al año. Compró una casa en esa ciudad que fue la que se quemó y después de que se quemó esa casa, compró una segunda casa como a 3 casas de donde se había quemado la suya. Y en el terreno donde se quemó la primera, hizo un edificio de 6 departamentos. Según James Aslans, un compañero de trabajo de donde trabajaba como soldador, Aslans conoció a Hoverty ahí, pero al poco tiempo empezó a desconfiar de él. Y cito, lo conocí en el trabajo. Nos hicimos amigos por primera vez cuando se enteró de que estaba estudiando Kung Fu. Estaba preguntando cómo incluir a su hija en el programa para que ella aprendiera autodefensa. Para ese entonces, Hoverty ya tenía a sus 2 hijas. La menor nació en el 74. Los hombres eran amigos y visitaban las casas uno del otro. Entonces Aslans, propietario de un arma, notó que la casa de Hoverty estaba llena de armas, escopetas, rifles, pistolas y una ametralladora Uzi de fabricación israelí. What the fuck, güey. Si bien Aslans dijo que su interés mutuo reforzó su amistad, un incidente le causó preocupación y dice, fuimos a disparar una vez con la Uzi y empezó a disparar contra una piedra. Era peligroso, las balas podían haber vuelto a nosotros. Me sorprendió que cualquier persona que sepa sobre armas hiciera eso. Los vecinos y conocidos de Hoverty lo recuerdan como alguien apático y de carácter explosivo y que solo se emocionaba cuando platicaban de armas o solo le podían sacar pláticas cuando la gente estaba hablando de armas. Hoverty tenía un historial de violencia doméstica extenso. Con frecuencia abofeteaba o golpeaba a sus hijas. Inclusive las llegó a amenazar con cuchillos, se los ponía en la garganta. Okay. Obviamente también golpeaba a su esposa de manera cotidiana. Y en una ocasión, Edna presentó un informe al Departamento de Servicios para Niños y Familias en Canton, en el que afirmaba que su esposo le había arruinado la mandíbula a golpes, aunque más tarde insistió en que la mayoría de las ocasiones la había agredido, solamente la golpeó una vez. O sea, me habla feo siempre, pero solamente me ha golpeado una vez, que fue cuando me dislocó la quijada. A partir de 1976, Edna intentó repetidamente persuadir a su esposo para que buscara ayuda psicológica o médica para aliviar sus fuentes de estrés, y aunque él se negó a buscar cualquier forma de ayuda o terapia. Entonces, en el 76, ya estábamos conscientes de que el marido no estaba bien. Y si ya, o sea, si ella levantó una denuncia o algo así, me pregunto si no le quedó en su récord, de alguna manera. O a lo mejor por el año, porque digo... Tiene varias, es que tiene varias. Ahorita vamos a ver. Ajá, lo que te iba a decir, no me quiero adelantar, pero ajá. En un esfuerzo personal por apaciguar el temperamento, la ansiedad y la paranoia general de su esposo y por influir y controlar su comportamiento, Edna hizo grandes esfuerzos para minimizar cualquier posibilidad de agitar a su esposo. No, o sea, ¿cómo puedes hacer tu vida basada en no hacer enojar a tu marido? Caminando en, ¿cómo se dice? Walking on eggshells, caminando de puntitas. Así es, o sea, imagínate. También desarrolló gradualmente un mecanismo mediante el cual afirmaba ser capaz de leer el futuro leyéndole las cartas del tarot, güey. Y Hoverty le creyó. Las lecturas de Edna producían un efecto calmante temporal y Hoverty normalmente seguía las recomendaciones que le hacía su esposa en las lecturas de las cartas.
No me lo esperaba, pero no me sorprende. Ajá, o sea, sí, güey, o sea, es como, ¿what? Cuando se hicieron las investigaciones después de la masacre, los vecinos dirían que que entre la gente del vecindario, donde vivió durante 10 años, se sabía que Haverty tenía una colección de armas y perros guardianes muy agresivos. Su esposa Edna una vez fue acusada de amenazar a los vecinos con una pistola porque no la dejaban dormir. Según muestran los registros policiales, esta información está respaldada por la denuncia de los vecinos. O sea, sí es cierto, tanto ella como él. Ajá, lo que te decía. Mal. Pues sí, ¿qué le pides a la señora? El oficial de policía Ron Davis recuerda a los Haverty por los cientos de quejas que recibió la policía sobre su familia. ¿Ves? Sí tenía su récord. Principalmente sobre sus perros ruidosos. A pesar de la cantidad de denuncias, la policía solo informó de un arresto de Haverty por borrachera y alteración del orden público en una estación de servicio en 1980. Fue multado y después de pagar las multas, todo quedó ahí. Cuando llegaban llamadas a la comisaría sobre asuntos menores, el sargento Don Adams recordó que los oficiales a menudo bromeaban diciendo que eran los Haverty otra vez. O sea, todo el mundo lo conocía. Debido a las numerosas quejas que Haverty presentó en contra de otros y las quejas que los vecinos presentaban en su contra. O sea, te atraen guerra, pues. Exactamente. Además dijo que una vez Haverty fue acusado de dispararle a un perro con una pistola de aire comprimido. Maldito. Infeliz. Exacto. Haverty era percibido como un individuo apático, malhumorado y algo paranoico, obsesionado con las armas de fuego y que albergaba un recuento mental de cada episodio malo, insulto o fuente general de frustración real o percibida contra sí mismo o contra su familia. O sea, tenía una listita de cada persona y las cosas malas o buenas que le habían hecho. Y constantemente decía, yo creo en pagar mis deudas, tanto las buenas como las malas. Súper subrayen todo eso. Exactamente. Otro foquito rojo. Le encantaban las teorías de conspiración y era autoproclamado superviviente. Haverty creía que en una escalada de la Guerra Fría era inevitable y que el presidente Jimmy Carter y más tarde Ronald Reagan y el gobierno de los Estados Unidos estaban conspirando contra él. What the French. Contra aquí, él. Ajá, o sea, de plano estaba mal. O sea, no importa si crees en las teorías de conspiración, eso no importa. Hay mucha gente, hay muchas teorías, algunas nos gustan, otras no tanto. Pero el hecho de pensar que los presidentes estaban conspirando contra él, come on. O sea, no tiene nada que hacer. No es por minimizar a la persona, pero nada más. Exactamente. Convencido de un aumento inminente de la agresión soviética, Haverty creía que se acercaba rápidamente un colapso de la sociedad, tal vez a través del colapso económico o de una guerra nuclear. Se comprometió a prepararse para sobrevivir a este colapso y provisionó su casa con abundantes suministros de reserva de alimentos no perecederos. Y esto leí dos teorías, ahorita les voy a platicar la otra. Y compró todas estas cosas por el apocalipsis que estaba esperando. Pero su amigo y vecino Aslan dijo que esa parte de la comida y todo eso fue poco después de que lo despidieron. Entonces, no sé si la idea de que el presidente estaba tramando algo contra él surgió a raíz de su despido o si ya lo pensaba antes y esto solamente hizo que le tronara la tacha. Ahí te voy a platicar al final. ¿Oh, sí? Haverty compró también numerosas armas. Compró más armas. Algunas compradas a compañeros de trabajo. Y la intención de adquirir esas armas era para defender su hogar durante lo que creía era el apocalipsis que se avecinaba. Según Jim Aslans, la casa de Haverty estaba tan llena con armas de fuego hasta el punto que donde quiera que él estuviera, sentado o de pie, dentro de su casa, podía simplemente estirar la mano y sacar un arma. Cada arma de fuego estaba cargada con el seguro desactivado. What the fuck, güey, tenían niñas. Ajá. Sus aparte, estaban chiquitas. Si había un montón, se te cae una, ¿sabes? Como 1000 accidentes, 1000 maneras de morir. Y no nada más eso, o sea, una persona que tiene tantas armas en su casa no está bien. That shit ain't right. Y si ya es paranoico, si cree que el presidente está tramando algo en su contra, o sea, es una bomba de tiempo a nada de explotar.
A este tipo de situaciones me refería cuando les digo que hay muchos focos rojos y señales de alarma. A veces simplemente decidimos no verlas porque no pensamos o no creemos que una persona tan allegada a nosotros pueda realmente perder la razón. Pero hasta aquí me queda bien claro que si hubiera buscado ayuda o alguien lo hubiera llevado a buscar ayuda, tal vez esta masacre se hubiera podido evitar. En noviembre de 1982, Haverty fue despedido de su trabajo de soldadura en Babcock en Wilcox, lo que lo desanimó por su terrible situación financiera y su incapacidad general para mantener a su familia. Entonces, como todo ferviente devoto de alguna religión, más en esa época era yo soy el hombre, yo tengo que proveer. Entonces, le quitan eso, ya de por sí traía como todo recargado en el cerebro. Sí, entonces, ya trae viada. Exactamente. Un compañero de trabajo recordaría más tarde que después de ser notificado del inminente cierre de la empresa de ingeniería, Haverty había hecho un comentario en el que indicaba que si no podía mantener a su familia, tenía la intención de suicidarse y llevarse a todos con él. Según Edna, su esposa, poco después de que su esposo se quedara desempleado, Haverty comenzó a escuchar voces y alerta roja, alerta roja, alerta roja. O sea, escuchar voces. Wiu, wiu, wiu. A principios de 1983, colocó una pistola cargada contra su sien, amenazando con suicidarse. Edna logró disuadir a su esposo de que no se disparara a sí mismo, aunque luego le comentó, deberías haberme dejado disparar. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinan? ¿Ya es suficiente alarmante o seguimos fingiendo demencia? No, o sea, ya no estás hablando de alarmante, estás hablando de, ¿cómo se dice? Willful ignorance, como cuando decides, o sea, que te haces ignorante por convicción. Ajá, o sea, lo que te dije ahorita ya, o sea, mejor volteo para otro lado, no creo que vaya a pasar. No, pero también, por ejemplo, lo de los vecinos, lo de los compañeros de trabajo. O sea, a mí me dice es un compañero de trabajo y neta que le voy a hablar a la policía, pues. No, y, o sea, no nada más de que, ay, pienso que, no, mi vecino es raro y vayan a verlo y... Tiene un montón de pistolas. Ajá. Tienen niñas chiquitas, las pistolas no tienen seguro. Ándale. Incapaces de encontrar un empleo duradero en Ohio, James y Edna Haverty vendieron su edificio de departamentos de 6 unidades por solo $115 en la primavera de 1983. Poco tiempo después, Haverty obtuvo un empleo de soldadura alternativo con Union Metal Manufacturing Company, y este empleo duró solo 5 semanas antes del cierre de la planta. Semanas después de quedar desempleado, Haverty y una de sus hijas resultaron heridos en un accidente de tráfico. Y en las semanas posteriores al accidente, Haverty notó que se agravaban los dolores de cuello que tenía desde niño por la polio, y también notó un temblor nervioso ocasional y creciente en sus manos y brazos. Hasta aquí. Antes de seguir, estamos de acuerdo de que ya todo el mundo sabe que le está pasando algo. Él ya se notó, su esposa ya lo notó, los vecinos ya lo notaron, pero se cambiaron de lugar de residencia. Y es lo que te quería decir hace rato. A lo mejor ya había como varias indicaciones y ya había denuncias y así, pero se cambian. Exactamente. Y pues ya lo hemos visto en otras crónicas, en los 80, 90 todavía, bueno, 90 igual ya no tanto, pero en los 80 definitivamente no se hablaban, y mucho menos por alguien random, ¿sabes? Como, exactamente. O sea, un vecino lo ve raro y no es como que le va a hablar a la policía, ay, ¿de dónde viniste? Y hablar a la otra ciudad. No hubiera pasado, pues. En el verano de 1983, los Haverty solicitaron la residencia en México, creyendo que el dinero obtenido de la venta de su edificio de departamentos sostendría financieramente a la familia más tiempo en México que en Estados Unidos. También vendió su casa por solo $12,000 en efectivo en septiembre, con el comprador asumiendo su deuda de la hipoteca. Entonces, básicamente la vendieron en 60. Haverty informó a conocidos y familiares de sus intenciones de reubicar a su familia en Tijuana. O sea, lo tuvimos viviendo aquí un tiempo. En busca de oportunidades de empleo, declarando con confianza, vamos a mostrarles quién manda. ¿A quién? Porque si era nosotros, se equivocó. A los tijuanenses. Se equivocó, sobre todo en los 80, no había nada. Y pues las cosas, no sucedieron como él quería, porque él no hablaba casi nada de español, así que por más que buscó trabajo, no encontró algo que le gustara, y entonces después de solo 3 meses, se regresan a San Isidro. Es lo que te iba a decir, en los 80 ni estaba el dólar tan cañón como ahorita, por ejemplo, y no había tanta oportunidad
para un soldador a lo mejor y luego gringo, ¿sabes cómo? O sea, lo siento, te equivocaste. Entonces imagínate el nivel de estrés que les venía manejando mi amigo. Después de que les fuera tan bien, de que se quedaron sin nada excepto su ropa y algunos muebles, y claro que se quedó también con su colección de armas, güey. O sea, vendieron todo menos sus armas y municiones. Entonces, después de regresar, se mudaron a Cottonwood Apartments, en donde ellos eran los únicos que hablaban inglés. Básicamente eran los únicos que no provenían de una familia hispana, lo que a él lo molestaba muchísimo y por lo que no le hablaba a sus vecinos. Así de que si se los encontraba, los ignoraba completamente. O sea, lo podían saludar y él era como, no te estoy viendo. Como si no existiera. Ajá, exactamente. Y eso en serio no deja de causarme como tristeza, ¿sabes? O sea, que te sientas tan superior a los demás, tanto así que prefieras vivir completamente aislado y sin amigos. A esas alturas ya era 1984 y pues Haverty presentó una solicitud para un anuncio en el periódico que ofrecía capacitación para guardias de seguridad en un programa financiado con fondos federales. Entonces vamos a volver a cambiar de profesión. Completó el curso el 12 de abril y pronto obtuvo un empleo en una empresa de seguridad en Chula Vista y se le asignó vigilancia de un complejo de condominios. El dinero ganado permitió a la familia enviar sus muebles desde Ohio y la familia se trasladó a un departamento en los dormitorios en Averell Road el mismo mes. O sea, ya no vivían donde había puros hispanos. El 10 de julio, Haverty fue despedido nuevamente. Sus empleadores le informaron que las razones de su despido eran su bajo rendimiento laboral y una notable inestabilidad física general, y el hecho de que no hablara para nada con nadie. Porque, claro, si estás cuidando unos edificios, departamentos, la gente quiere que el guardia de seguridad sea buena onda. O sea, quieres tenerle confianza. Que te dé confianza, que sea una persona, pues voy a usar la palabra normal, porque si él no habla con nadie y agrégale que yo de ninguna manera estoy diciendo que esto tenga algo que ver, pero agrégale que que cojeaba poquito, traía lo del brazo, aparte no se veía como ni amable ni amistoso, mala cara, ¿sabes cómo? Mal encarado, entonces pues no. El día antes de la masacre, Haverty había llamado a un centro de salud mental y la recepcionista escribió mal su nombre en la admisión como Shoverty. Entonces, como él no había dicho que tenía una emergencia inmediata, pero sí habló porque pues ya sentía que le andaba tronando la tacha, su llamada no fue respondida y su esposa dice, se sentó toda la tarde a esperar que le regresaran la llamada del hospital y nadie le hizo caso. Pero... porque le dijeron que le iban a regresar la llamada. Lo del nombre entiendo, pero también puso mal el número de teléfono. ¿O qué? Haverty y su familia se fueron al zoológico de San Diego la mañana del 18 de julio y habían comido en un McDonald's en el vecindario de Claremont en el norte de San Diego unas horas antes de la masacre. Antes de que Haverty se fuera al McDonald's, su esposa Edna le preguntó a dónde iba. Haverty le respondió que estaba cazando humanos. Ese mismo día, antes, le había comentado a su esposa que la sociedad tuvo su oportunidad. Y, aquí la mujer vio que ya se iba. Voy a cazar humanos. Ya se había querido suicidar. Está escuchando voces. Llamó a un hospital psiquiátrico. ¿Qué esperas para hacer algo? No. ¿Qué es? O sea... Y lo que hace más adelante la mujer es como que, no tienes vergüenza. Por eso lo que te iba a decir, pues es que, ¿qué le estás pidiendo? ¿A quién le estás pidiendo que haga algo? Bueno, les voy a narrar lo que sucedió desde dos puntos de vista, que es el de los rehenes y las víctimas que quedaron vivas en el restaurante, lo que vio la gente, y desde el punto de vista de la policía, mientras duró toda esta masacre tan horrible, ¿ok? Aproximadamente a las 3:56 de la tarde, el 18 de julio, Haverty manejó su Mercury Marquis negro hacia el estacionamiento del restaurante McDonald's en San Isidro Boulevard. Llevaba una pistola semiautomática Browning HP de 9 milímetros, una carabina Uzi de 9 milímetros, una escopeta Winchester 1200 de calibre 12, una caja y una bolsa de tela llena de cientos de cartuchos de munición para cada arma. Un total de 45 clientes estuvieron presentes en el interior del restaurante. Al entrar al restaurante minutos después, Haverty primero apuntó con su escopeta a un empleado de 16 años llamado John Arnold desde una distancia de aproximadamente 5 metros.
Al hacerlo, el subgerente Guillermo Flores gritó: «Oye John, ese tipo te va a disparar». Según Arnold, cuando Haverty apretó el gatillo, no pasó nada. Mientras Haverty inspeccionaba su arma, la gerente del restaurante, Neva Kane, de 22 años, caminó hacia el mostrador de servicio del restaurante en dirección a Arnold. Mientras Arnold, creyendo que el incidente era una broma de mal gusto, comenzó a alejarse del asesino, Haverty disparó su escopeta hacia el techo antes de apuntar con la Uzi a Kane, disparándole una vez debajo de su ojo izquierdo. Kane murió minutos después. Inmediatamente después de dispararle a Kane, Haverty disparó su escopeta a Arnold, hiriendo al adolescente en el pecho y el brazo antes de gritar: «Todos al piso». Haverty luego se refirió a todos los presentes en el restaurante como puercos sucios, imbéciles de Vietnam, antes de afirmar que había matado a 1000 y que tenía intención de matar a 1000 personas más. Al escuchar la incongruencia de Haverty y a ver a Kane y a Arnold con sus heridas, un cliente, Víctor Rivera, de 25 años, trató de persuadir a Haverty de que no disparara a nadie más. En respuesta, Haverty le disparó a Rivera 14 veces, gritando repetidamente «cállate», mientras Rivera gritaba de dolor. Este episodio es editado por Stuka Producciones. Si necesitas trabajo de edición de audio y video, Stuka Producciones puede ayudarte. Búscalos en Instagram y Facebook como Stuka Producciones. Stuka es SZTUKA Producciones. Afuera, la policía trataba de saber qué estaba pasando. A las 4 de la tarde, Comunicaciones de la policía recibe la primera llamada telefónica de un tiroteo en McDonald's. A las 4:04 se envía la primera policía, 4 unidades de patrulla y un supervisor. A las 4:05 se recibe y transmite la primera descripción del sospechoso. A las 4:07, el oficial Mike Rosario, el primero en llegar a la escena, grita por radio: «Me están disparando, disparos de regreso con 2 rondas. Solicité el código 10». A las 4:08, la unidad de paramédicos que se apresura a llegar al lugar es detenida por disparos. Mientras tanto, el despachador del Departamento de Bomberos de San Diego alerta a los equipos de emergencia de Life Flight en UCSD Medical Center para que se preparen para enviar helicópteros. Mientras el personal y los clientes intentaban esconderse debajo de las mesas y las cabinas de servicio o booths, Haverty centró su atención en 6 mujeres y niños que estaban juntos. Lo que sigue está fuerte, ¿ok? Les aviso. Primero mató a María Colmenero Silva, de 19 años, con un solo disparo en el pecho. Luego le disparó fatalmente a Claudia Pérez, de 9 años, en el estómago, mejilla, muslo, cadera, pierna, pecho, espalda, axila y la cabeza con su Uzi. Luego hirió una vez más la mano a Imelda, la hermana de 15 años de Pérez, con la misma arma, y disparó contra Aurora Peña, de 11 años, con su escopeta. Peña, inicialmente herida en la pierna, había sido protegida por su tía embarazada, Jackie Reyes, de 18 años. Haverty disparó a Reyes 48 veces con la Uzi. Junto al cuerpo de su madre, Carlos Reyes, de 8 meses, se sentó y lloró, ante lo cual Haverty le gritó al niño y lo mató con un solo disparo de pistola en el centro de la espalda. Haverty luego disparó y mató a un camionero de 62 años llamado Lawrence Versluis, antes de apuntar a una familia sentada cerca del área de juegos del restaurante que había tratado de proteger a su hijo y su amigo debajo de las mesas con sus cuerpos. Blythe Regan Herrera, de 31 años, había protegido a su hijo de 11, Matao, debajo de una mesa, mientras su esposo Ronald protegía al amigo de Matao, Kate Thomas, de 12 años, debajo de un boot directamente enfrente de ellos. Ronald Herrera instó a Thomas a no moverse, protegiendo al niño con su cuerpo. Thomas recibió un disparo en el hombro, en el brazo, la muñeca y el codo izquierdo, pero no resultó gravemente herido. Ronald Herrera recibió 6 disparos en el estómago, el pecho, el brazo, la cadera, el hombro y la cabeza, pero sobrevivió. Su esposa Blythe y su hijo Mateo fueron asesinados por numerosos disparos en la cabeza. Cerca de ahí, 3 mujeres también habían intentado esconderse debajo de un boot. Guadalupe del Río, de 24 años, yacía contra una pared. Estaba protegida por sus amigas Gloria Ramírez, de 25, y Aristelcy Vuelvas Vargas, de 31 años. Del Río fue herida varias veces, pero no resultó gravemente herida.
Ramírez resultó ilesa, mientras que Vargas recibió una sola herida de bala en la nuca. Murió de su herida al día siguiente. Fue la única persona herida de muerte que vivió lo suficiente para llegar a un hospital. En otra caseta o boot, Haverty mató de un solo tiro al pecho al banquero Hugo Velázquez Vázquez, de 45 años. La primera de muchas llamadas de los servicios de emergencia se realizó poco después de las 4, como se los acabo de comentar, notificando a la policía sobre el tiroteo y de un niño que había sido llevado a una oficina de correos en San Isidro Boulevard. El despachador dirigió por error a los agentes, que respondieron a otro McDonald's a 2 millas o 3 kilómetros del restaurante de San Isidro. Ese error retrasó la imposición de un cierre por varios minutos y los trascendentes dieron las únicas advertencias a los civiles que caminaban. O sea, no habían cerrado. Entonces, ahí está mi respuesta. Por eso la gente seguía llegando al restaurante, güey. Porque no sabían que había tiros adentro. Era la gente que estaba alrededor las que les gritaban que no se acercaran. Poco después de las 4, una joven llamada Lidia Flores entró en el estacionamiento. Al detenerse en la ventana de recolección de alimentos, Flores notó ventanas rotas y el sonido de disparos, antes de mirar hacia arriba, y ahí estaba, simplemente disparando. Flores dio marcha atrás con su auto hasta que chocó contra una cerca. Se escondió en unos arbustos con su hija de 2 años hasta que terminó el tiroteo. Afuera, la policía trataba de saber qué estaba pasando. Aproximadamente a las 4:05, una pareja mexicana, Astolfo y Marisela Félix, condujeron hacia una de las áreas de servicio del restaurante. Al notar el vidrio laminado roto, Astolfo inicialmente asumió que se estaba realizando trabajos de renovación y que Haverty, que caminaba hacia el automóvil, era un reparador. Haverty disparó su escopeta Uzi contra la pareja y contra su hija de 4 meses, Carla, hiriendo a Marisela en la cara, brazos y pecho, cegándola de un ojo e inutilizando permanentemente su mano. Su bebé resultó gravemente herida en el cuello, el pecho y el abdomen. Astolfo resultó herido en el pecho y en la cabeza. Mientras Astolfo y Marisela se alejaban tambaleándose de la línea de fuego de Haverty, Marisela le dio su bebé a su esposo. Astolfo entregó el niño que gritaba a una joven llamada Lucía Velasco cuando su esposa colapsó contra un automóvil. Velasco llevó a la bebé a un hospital cercano mientras su esposo ayudaba a Astolfo y Marisela a ingresar a un edificio cercano. Los 3 miembros de la familia Félix sobrevivieron. Luego 3 niños de 11 años subieron en bicicleta al estacionamiento oeste para comprarse una nieve. Al escuchar a un miembro del público gritar algo que no entendieron desde el otro lado de la calle, los 3 como que se medio detuvieron antes de que Haverty disparara a los 3 niños con su escopeta y con la Uzi. Joshua Coleman cayó al suelo gravemente herido en la espalda y el brazo y la pierna. Luego recordó mirar hacia sus 2 amigos, Omar Alonso Hernández y David Flores Delgado, y señaló que Hernández estaba en el suelo con múltiples heridas de bala en su cuerpo, espalda, y había empezado a vomitar. Delgado había recibido varias heridas de bala en la cabeza. Coleman sobrevivió, Hernández y Delgado murieron en el lugar. Después Haverty notó una pareja de ancianos, Miguel Victoria Ulloa, de 74 años, y Aida Velázquez Victoria, de 69, que caminaban hacia la entrada. Cuando Miguel extendió la mano para abrirle la puerta a su esposa, Haverty disparó la escopeta, matando a Aida con un disparo en la cara e hiriendo a Miguel. Un sobreviviente ileso, Óscar Mondragón, informó más tarde haber observado a Miguel acunando a su esposa en sus brazos, limpiándole la sangre de la cara, gritando maldiciones a Haverty, quien luego se acercó a la puerta, maldijo a Miguel y luego lo mató de un tiro en la cabeza. A las 4:10 el puesto de mando se establece a 2 cuadras de la escena del tiroteo. Se ha emitido una alerta de SWAT completa. Eso es afuera con la policía. A las 4:12 el lado norte de McDonald's está rodeado por la policía. A las 4:15 el despachador del departamento de bomberos vuelve a llamar por la radio a Life Flight y ordena que se envíe una unidad. El doctor Tom S. Newman, un piloto y 3 enfermeras abordan el helicóptero Life Flight número 2 y despegan. A las 4:19 el restaurante está rodeado por policías uniformados y oficiales de investigación. A las 4:23 se transmite la segunda descripción del sospechoso y su tiroteo continúa. El helicóptero de Second Life Flight sale del aeropuerto con un médico y 2 enfermeras a las 4:26. A las 4:28 hay una tercera descripción del sospechoso.
A las 4:29, el comandante del SWAT, el teniente Jerry Sanders, en una recepción de Mission Valley, es notificado de los disparos después de que su localizador no funcionara. Tenía descompuesto el beeper y no le habían podido decir que había un show. A las 4:35, el primer equipo de francotiradores del SWAT en llegar a la escena releva a los oficiales del lado norte del restaurante. A las 4:45, todos los oficiales de McDonald's son relevados por miembro del equipo SWAT. La policía estableció un puesto de mando a 2 cuadras del restaurante y desplegó a 175 agentes en numerosos lugares estratégicos. A estos oficiales se les unieron en una hora varios miembros del equipo SWAT, quienes también tomaron posiciones alrededor del restaurante. Como Haverty disparaba rápidamente y alternaba entre armas de fuego, la policía realmente al inicio no sabía cuántas personas estaban disparando dentro del restaurante. Además, debido a que la mayoría de las ventanas del restaurante habían sido destrozadas por los disparos, los reflejos de los fragmentos de vidrio proporcionaron una dificultad adicional para la policía que quería dispararle al tipo, ¿no? Ujú. Inicialmente a la policía le preocupaba que el hombre armado o los hombres, porque te digo que en este momento no sabían cuántos eran, pudieran estar reteniendo rehenes. Aunque una persona que había escapado del restaurante informó a la policía que había un solo hombre armado presente en el local, sin rehenes, y que le estaba disparando a cualquier individuo que se encontrara. Porque no fue como random, les disparó a todos los que vio les disparó. A las 5:05 de la tarde, todo el personal de las fuerzas del orden público que respondió fue autorizado a matar al o los perpetradores en caso de que tuvieran un objetivo claro. Más tarde, varios sobrevivientes informaron haber observado a Haverty caminar hacia el mostrador de servicio y ajustar un radio portátil. Probablemente estaba buscando informes en las noticias de lo que estaba haciendo. Quería saber si estaba saliendo en el radio o en la tele. Antes de seleccionar una estación de música, disparó a más personas mientras bailaba con la música. Poco después, Haverty registró el área de la cocina y descubrió a 6 empleados y gritó: «Oh, hay más. ¿Estás tratando de esconderte de mí?». En respuesta, una de las empleadas gritó en español: «No me mates, no me mates», antes de que Haverty abriera fuego, matando a Paulina López de 21 años, a Elsa Borboa Fierro de 19 y a Margarita Padilla de 18, e hiriendo de gravedad a Albert Díaz de 17 años. Inmediatamente, antes de que Haverty comenzara a disparar, Padilla agarró la mano de su amiga y colega Wendy Flanagan de 17 años, antes de que los dos comenzaran a correr. A continuación, Padilla recibió un disparo mortal. Flanagan, otros cuatro empleados y una clienta se escondieron dentro de un lavadero en el sótano. Más tarde se les unieron Leos, que se había arrastrado hasta el lavadero después de recibir 5 disparos. Cuando un camión de bomberos conducía hacia adentro del alcance, Haverty abrió fuego y atravesó repetidamente el vehículo con balas, hiriendo levemente a un ocupante. Al escuchar a un adolescente herido, José Pérez de 19 años, quejarse, Haverty le disparó en la cabeza. Pérez murió junto a su amiga y vecina Gloria González de 22 años y una joven llamada Michelle Carncross. En un momento, Aurora Peña, que yacía herida junto a su tía muerta, su prima bebé y 2 amigas, notó una pausa en los disparos. Al abrir los ojos, vio a Haverty cerca, mirando en su dirección. Maldijo y arrojó una bolsa de papas fritas a Peña. Luego recuperó su escopeta y le disparó al niño en el brazo, el cuello y la mandíbula. Aurora Peña sobrevivió, aunque permanecería hospitalizada más tiempo que cualquier otro sobreviviente. A las 5:05, el comandante del SWAT, Sanders, de camino a la escena en automóvil, escucha por radio que se les da luz verde a los francotiradores y él anula la orden. Sanders en la escena da luz verde cuando ya se da cuenta de la magnitud de lo que está pasando. A las 5:14, el sospechoso dispara una ráfaga de disparos a través de las ventanas hacia el San Isidro Boulevard. A las 5:16, el oficial del SWAT en el nivel del suelo en la oficina de correos dispara 2 rondas al sospechoso en respuesta a los repetidos disparos. A las 5:17, el tirador del SWAT, Charles Foster, dispara desde lo alto de la oficina de correos al sur del McDonald's, mata a Haverty con un solo tiro disparando un rifle Remington calibre 308 con mira telescópica. Inmediatamente después de disparar a Haverty,
Foster les comunicó a otros oficiales que respondieron que había matado al perpetrador y que su atención permanecía en el sospechoso que estaba inmóvil. No obstante, como se habían gastado tantas rondas de diferentes armas de fuego dentro del restaurante, la policía no estaba completamente segura de que era el único perpetrador. Un minuto después, un sargento de policía enfocó su arma sobre Haverty al notar los movimientos de una niña herida. Cuando se le preguntó a la niña si el hombre fallecido era el sospechoso, la niña dijo que sí con la cabeza. Todo el incidente duró 77 minutos. 77 minutos, güey. Es una eternidad. Es muchísimo tiempo. Durante todo ese tiempo, Haverty disparó un mínimo de 257 rondas, matando a 20 personas e hiriendo a muchas otras, una de las cuales fue declarada muerte cerebral al llegar al hospital y murió al día siguiente. 17 de las víctimas murieron en el interior del restaurante y 4 en las inmediaciones. Solo 10 personas dentro del restaurante resultaron ilesas, 6 de las cuales se habían escondido dentro del lavadero del sótano. Varias víctimas habían intentado curar sus propias heridas o la de sus compañeros con servilletas, a menudo en vano. De las víctimas mortales, 13 murieron por heridas de bala en la cabeza, 7 por balas en el pecho y una víctima, Carlos Reyes, de 8 meses, por un solo disparo de una 9 milímetros en la espalda. Las víctimas cuyas edades oscilaron entre los 4 meses y los 74 años. Y ahora sí, vienen las diferentes líneas de investigación, teorías y el perfil psicológico de James Haverty. Leti, te agarré en curva con esta crónica. Estuviste haciendo la investigación de su perfil. Háblanos lo que hayas encontrado de James Haverty. Este infeliz es toda esta temporada ha estado intensa. Yo creo que es la más intensa espero de todas las que hagamos, pero agarramos puro loquito intenso. ¿Qué encontré de él? Bueno, vamos a hacer como un recuento de todo lo que ya nos platicaste. Nació en los principios de los 40, que fue posguerra. Es una época dorada posguerra, porque todo el mundo andaba como recuperándose del estrés de la guerra, pero al mismo tiempo todas las secuelas se estaban dando a notar. Y después de eso, o sea, él nace posguerra, sus papás no están del todo bien, le da polio, tenía las rodillas torcidas y una parálisis leve que causaba como que se entumiera su cuerpo, ¿no? Y todo su sistema nervioso estaba lastimado. Y según su papá, después, that screwed him up. O sea, emocionalmente hablando, el hecho de estar con las rodillas chuecas, de tener que usar los tirantes, de que todo le dolía, de que tenía espasmos musculares, obviamente que no podía controlar. Para él, o sea, desde ahí empezó como la decadencia para Haverty. Se enojó con la vida, ¿no? Desde ahí, ajá. Y dice su papá que, o sea, tenía creo que 8, ¿no? Cuando le dio polio. Pero dice su papá, se notó un cambio. 3. Pues peor. Pero dice su papá, se notó un cambio desde que era pequeño. O sea, de antes y después. Como que cambió mucho su personalidad. Obviamente también la independencia física, eso también impacta mucho, ¿no? Pero yo de verdad pienso que él ya venía defectuoso. En los 50, después de que se divorcian sus papás, ahí te va algo muy interesante. Los abandona la mamá. Pues sí, pero se divorcian porque la señora los abandona. Como ella se va a ser predicadora, Haverty le echa la culpa a Dios. Oh, eso no sabía. Sí, para él fue como... Nos dejó por ti. Dios tiene la culpa porque Dios hizo que mi mamá nos abandonara. Entonces, oh, wow. Ajá, ese es... seas uno religioso, no me voy a meter mucho en ese rollo, ¿no? Pero tener ese tipo de odio, resentimiento contra algo que no puedes, pues, ni ver, ni tocar, ni alcanzar. Uh-huh. Yo me imagino que puede generar bastante frustración en una persona. Sí, porque a todos sus demás vecinos y a todos los que le hacían algo, o sea, tenía ahí su libretita de estos son los que me debes. Todos sus grievances. Y bueno, Haverty, ya me voy a saltar a cuando ya estaba casado. Haverty y su esposa, como bien nos dijiste, tenían un historial de violencia doméstica e incitaban a la violencia a otras personas.
Una vez, no me acuerdo cuántos años tenía su hija, pero la esposa se hizo de palabras con la vecina de enfrente en una fiesta. Y en cuanto pudo, le dijo a su esposa, invita a la chamaquita que venga a jugar. Y la chamaquita fue a jugar y le había dicho a su hija, escóndete en el arbusto y cuando llegue la chamaca sales y le pones una friega. Y lo hizo, creo que tenía 8, de ahí traigo el 8 creo. Y su hija le puso una friega a la hija de la vecina. Y sale la hija de la vecina, se hacen de palabras otra vez y Edna saca una pistola y la amenaza y le dice que la va a matar, que para qué se mete, que son cosas de niños. O sea... no te metas, son cosas de niños, te voy a matar. Pero Haverty le dijo a la morrilla, en cuanto salga, you beat her up. La golpeas. Ajá. Pues beat her up es un poquito más allá de la golpea. Pues es de que la vences, ¿sabes cómo? Y bueno, sí nos dijiste que él era como de los survivalists, de la gente que piensa que se va a acabar el mundo. Ajá. Pero encontré que él era fanático, devoto de los principios culturales conservadores relacionados con la santidad de la propiedad privada, o sea, sus tierras, de el derecho de ser dueño de tus tierras y ferviente creyente en el concepto social del derecho del hombre de unir a un grupo para defender su propiedad. Bueno. O sea, pero ahí estamos hablando de una persona que no es normal. Sí, tienes derecho a ser propietario de tu tierra, de tu parcela, de tu cachito y defenderlo, pero él era más por el lado de yo puedo hacer lo que tenga que hacer para proteger lo que es mío. Y puedo formar un grupo que en este caso... que bueno, que no lo hizo, pero ya con lo que traía con sus hijas y su esposa, se me hace bastante. Le gustaba leer movimientos de supervivencia y estaba fascinado por ellos y tenía, los perros que él tenía los tenía entrenados para ataque, para que pudieran lastimar a otras personas. Y tenía letreros que decía como no traspasar y siempre estaba por las ventanas viendo si... los vecinos se acercaban, si pisaban un pedacito de su tierra, si se estacionaban un poquito más para allá, si un perro hacía algo en su patio. Y de ahí salió lo del perro al que le disparó, porque su perro dañó el carro del vecino y el vecino fue y le reclamó y entonces Haverty en un momento de estrés mató al perro. Maldito infeliz. A su propio perro. Ajá. Porque se frustró porque hizo algo... que para él era inaceptable, como dañar la propiedad ajena. O sea, para que te des cuenta el nivel. O sea, sí contra todos, pero si mi perro lo hace, también a mi perro. Ajá, o sea, así no, de perdido en mi casa no puede haber alguien que traspase. Okay. Y bueno, cuando la policía le pregunta a la esposa de Haverty, ¿por qué no hiciste nada cuando lo viste salir de tu casa? Ella no tuvo respuesta. Deja tú que no haya hecho algo no dijo nada, no pudo contestar. No pudo hacer nada. Y su vecino de enfrente lo vio salir con las pistolas, porque ni siquiera las traía guardadas. Lo vio salir con las pistolas en las manos y le habló a la policía. Pero el dispatcher se equivocó de dirección. Y lo mandaron a otra casa y pues, y tal vez lo hubieran podido haber detenido. Y en este caso, como en todos, pero sobre todo en uno como este, donde no hay un diagnóstico tal cual, porque... no hubo oportunidad de que él fuera con un psiquiatra, con un psicólogo, con un médico. Es importante, como ya les habíamos hablado antes, revisar todas las áreas del sujeto. No había podido mantener un trabajo estable, no tenía pues una red de apoyo, digamos. No estaban sus papás con él, desde muy chico se había quedado con su papá nada más, que también era un poco intenso el papá. La esposa pues no suena muy completa. Los vecinos no eran sus amigos, no tenía amigos en general. O sea, estamos hablando de una persona, casi una isla, muy inestable. Y agrégale todos los conocimientos poco útiles para él que tenía. Y bueno, leí que después de que lo mataron, con la esperanza de que a lo mejor alguna anomalía neurológica iba a poder dar respuesta o iba a ser la causa de... este rampage o la locura por la que pasó Haverty, se le hizo exámenes al tejido cerebral, pero desafortunadamente o simplemente así fue, no encontraron nada. Que yo pienso, y es ahí donde pienso,
Yo me hubiera imaginado que la polio hubiera dejado secuelas emocionales que pudieras ver o secuelas neurológicas que pudieran haberse traducido en algo emocional, y estuve buscando porque dije yo, a fuerza de haber, pues no, o sea, sí quedan secuelas, a lo mejor depresión. Pero es mientras o el ansiedad. cerebro está vivo. Exacto. Y ya no estaba, pero no tenía así como para decir un trastorno de la personalidad o del estado de ánimo por enfermedad. No tenía, o sea, no encontré, y probablemente no tenía nada de eso. Y bueno, estuve buscando para traer como un poco más de información, estuve buscando y encontré un artículo de psicología que se llama Psychology of a Mass Murderer, y es básicamente la psicología de un asesino en masa. Y son dos doctores los que están como intercambiando ideas. Uno es Paul Mullen, que es de Australia, y otro es el doctor James Knoll, que es de Nueva York. Y bueno, entre ellos dos encuentran varias similitudes entre varios diferentes asesinos en masa, o sobre todo ellos buscaron asesinos en masa y los que hicieron balaceras, ¿no? O shootings. Y lo escribió James Knoll, un artículo que se llama Mass Murder Causes, Classification and Prevention, que es asesinos en masa, causas, clasificaciones y prevención. Y da información un poco más actualizada, pero en base a sobre todo estudios de pues lo que pasó hace muchos años, porque viendo la historia es la única manera en la que puedes ver como hacia el futuro y qué puede pasar o qué lo puede desencadenar. Y bueno, él dice que, como ya lo sabemos, todos los sujetos habían sido acosados o habían pasado por bullying, eran aislados o loners desde niños, desesperados por la exclusión social, y todos eran suspicious, sospechaban de otras personas a su alrededor, eran resentidos y... ¿Cómo se dice cuando tienes un grudge? ¿Rencorosos? Rencorosos. Ajá. Y muy rígidos. La mayoría narcisistas o con pues trastorno de grandiosidad. Constantemente situaban la fuente de sus problemas en otras personas y no en ellos mismos. Y la comunidad que los rodeaba era percibida como rechazadora, indiferente hacia ellos, y no ellos mismos se llegaban a percibir como personas difíciles o personas egocéntricas. O sea, no es que yo me esté aislando, no. Es que todos ellos no me hablan. No es que yo no me deje querer o hablar, o no deje que la gente se me acerque o los ahuyente, es que nadie se me acerca porque todos tienen la culpa. Que eso lo relacione mucho con la sociedad tuvo su oportunidad, que le dijo a la esposa. Así es. Y bueno, ellos van generando hacia ellos mismos, y sobre todo lo pueden llegar a contagiar con su familia, resentimiento, y hay una cavilación obsesiva, que es como estar rumeando el pensamiento de manera obsesiva sobre las humillaciones pasadas, que eso hacía Huberty. Y esos pensamientos, o estar pensando constantemente en lo que me hizo fulano, lo que me pasó cuando era niño, aquel que me escupió, me pateó, cosas así, se pueden llegar a convertir o pueden llegar a evolucionar a fantasías de venganza, que yo pienso suena claramente a lo que le pasó a James Huberty. Y con el tiempo, esto es lo que dice el doctor Knoll, con el tiempo este tipo de personas le dan la bienvenida a la muerte como forma de traer fama y poder y una máxima venganza contra las personas que los rodeaban y que los lastimaron y que los rechazaron, y una manera de corregir todos los errores del pasado. O sea, que fue lo que él dijo, me voy a morir y me voy a llevar a todos. Ajá. Y los síntomas normalmente diagnosticados, porque si hay algunas como con The Son of Sam o con Breivik, y pues diferentes personas que han hecho asesinatos en masa, los síntomas o diagnósticos más comunes suelen ser paranoia, esquizofrenia, psicosis o personalidad paranoica, etc. Y el doctor Knoll, como resumen, y lo leí y dije, wow, o sea, me dejó muy claro este tipo de personas. Él dice, el mensaje que estas personas quieren dar es, llevo un profundo dolor
me voy a volver loco y se los voy a transferir a ustedes. Oh, wow. Ajá, para mí fue como, oye, hasta me puse chinita porque dije, sí es cierto, Ajá. o sea, ese es el mensaje que él está queriendo darle a las personas. Si yo sufro, todos. Todos. Ajá. Y algo muy cierto, muy interesante, el doctor Knoll junto con el doctor Mullen dicen que analizando a estas personas que ya hicieron, se puede prevenir estas tragedias en el futuro. Y también eso me hizo pensar que en cuanto se levantaron las reglas tan estrictas, por ejemplo, pues en Estados Unidos, en estos últimos 2 meses, ha habido una alta impresionante de shootings otra vez. O sea, ha habido como, nada más en estos últimos 7 días, ha habido una diaria. Y aquí en San Diego, en San Isidro, o sea, aquí cruzando, pues, y han sido en restaurantes, en bares y en así lugares random en la calle, porque la gente trae como mucha energía cargada y nadie les está prestando atención, y ahí te va lo interesante. El doctor Knoll dice que la verdadera solución al asesinato en masa podría implicar un enfoque de 3 fuentes. Una mayor responsabilidad de los medios de comunicación sobre la manera en la que reportan los incidentes. Así es. Número 2, una regulación más estricta para las armas. Y número 3, mejores servicios de salud mental. Ahora, voy a irme sobre los medios de comunicación. Tienen un papel importante porque pueden moldear, es decir, la manera en la que presentan la información y en la que presentan a los perpetradores, a los asesinos. Tiene mucho que ver con cómo las personas lo perciben también, y hay países en donde el asesino en masa, países, te estoy hablando de países tercermundistas o países en el Medio Oriente o países donde eso es un poco más común, se presenta al asesino como débil, como obsesivo, como una persona sin escrúpulos, y se concentran más en todas las víctimas, y entonces de manera general, social y culturalmente hablando, es visto como algo que nada más gente pues sin nada puede hacer. Se sigue pasando, pero no se celebra, no se romantiza de ninguna manera, no se le da mucho poder al asesino como pues en Estados Unidos, donde se glorifica. O sea, esa es la palabra que estaba buscando. Porque si se refuerza la idea de que en la muerte pueden lograr el poder y la fama que los eludió durante toda su vida, pues ahí estás dando un mensaje muy claro de si lo haces ya vas a ser famoso, la gente ya te va a tener miedo, te va a respetar, se va a hablar de ti para siempre, vas a quedar en la historia. Y son cosas que los medios de comunicación, y lo hemos dicho en muchos casos, y en el más sonado podría ser que no fue en masa, pero es un asesino muy famoso a raíz de que ese asesino, o de que pudo haber sido, es O.J. Simpson, por ejemplo. Okay. Porque ahí los medios de comunicación se encargaron de presentar algo completamente distorsionado de la realidad que muchas personas dicen que vivieron. Y lo de las armas, estaba escuchando en la radio porque ayer en la noche hubo un shooting, y hoy lo estaba escuchando en la radio y en las noticias. Tardas más tiempo en que te den un niño en adopción que un arma. Tardas más tiempo en que te den un perro en adopción que un arma en Estados Unidos. Es más, pueden tardar más en llegarte un paquete de Amazon que un arma, porque no hay regulaciones estrictas y no te piden ni un examen, ni un psicométrico, ni un examen mental, ni una entrevista con algún tipo de profesional de la salud mental. No te piden nada, o sea, simplemente pides el permiso, tienes que esperar 48 horas. 48 horas antes de que se te apruebe o no, y te dan el arma antes de que el permiso esté finalizado en algunos estados. Hay lugares donde tienes que esperar 7 días, pero ¿tú crees que una persona como Huberty o como Breivik no van a tener la paciencia? Oh, claro. Aunque sea un mes, Breivik se esperó años. Uh-huh. Entonces, tiene mucho que ver. Digo, acá en México no hay como el derecho a portar armas como en Estados Unidos, por ejemplo, y no hay tantos shootings
por civiles. Hay bastante por el narco, pero... Sí, pero tiroteos así en... Tiroteos random en la escuela ha habido creo que 2. Ajá. Y así de random de que llegué a un restaurante a matar, casi siempre es ajuste de cuentas con daño colateral, pero no hay así de que se volvió loco y fue y mató gente en un centro comercial. Eso no pasa acá, pues, por lo mismo de las armas. Las puedes conseguir incluso hasta más fácil que en Estados Unidos si quieres, pero no sé, como que son culturas bien diferentes. Exactamente. McDonald's vendió el predio a una universidad 4 años después de la tragedia, dejando una cláusula en la cual se especifica que el lugar en el que se construyó un memorial para las víctimas quede intacto. Cada año, el día que se cometió la masacre, se llena de flores. Los estragos emocionales que dejó esta masacre fueron muchos, ya que en ese tiempo fue el tiroteo con mayor número de víctimas mortales en Estados Unidos. Los policías y detectives que estuvieron activos ese día tuvieron que acudir a terapia, ya que muchos presentaban estrés postraumático. Varios familiares de los muertos, junto con los sobrevivientes de la masacre y la esposa e hijas del asesino, presentaron demandas contra McDonald's y el Departamento de Policía de San Diego. Estas demandas fueron escuchadas en el Tribunal Superior del Condado de San Diego y todas fueron consolidadas y luego desestimadas ante el juicio por una moción de la defensa para un juicio sumario. Y aquí es donde piensas, si la esposa sabía qué chingados estaba haciendo demandando a McDonald's porque la comida le hizo daño y por eso se volvió loco y los quiso matar. Pues, infeliz. Sí, vieja. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor regálenos un review en iTunes y en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y regálenos muchos likes. Y recuerden, si tienen alguna crónica que quieran que pase a la lista de nuestras próximas temporadas, mándenos un correo a info@cronicasdecrimen.mx. Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti. Bye Jackie, bye Crónicos. Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda, música por Kevin MacLeod y toda la edición de sonido es de Stuka Producciones.